por decir algo. Buenas noches a todos, no voy a decir a todos y a todas. Bienvenidos a la 69ª sesión de la tertulia gastroliteraria El Caldero, que a causa de la pandemia hemos tenido que transformar en tertulia digital, pero bueno, gracias a Dios y sobre todo a la librería Yerma y a Sergio Rojas Marcos, que le agradecemos desde aquí el ofrecimiento de la sala, pues podemos seguir con nuestras actividades. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestra casa y a partir de ahora también en su casa al escritor gaditano afincado en Mallorca, Antonio Tocornal, al que le damos las gracias por aceptar nuestra humilde invitación y especialmente por habernos ofrecido la posibilidad de leer, de disfrutar y de ahora comentar su magnífica novela Bajamares, que fue merecedora del 19º. Yo tengo que leer los nombres romanos y todo eso, así los números romanos despacito. Merecedora del 19º premio de novela corta Diputación de Córdoba y publicada en ese Annus Horribilis que sigue prolongándose de 2020, aunque creo que a pesar de haberse publicado en un momento tan malo, está siendo bastante leída y difundida y disfrutada, y eso es una noticia siempre buena. Si os parece, lo presento muy brevemente porque nos interesa sobre todo hablar de la novela, y si empezamos a hacer un desglose del currículum de Antonio, pues no terminamos nunca. Antonio Tocornal es natural de la isla, de San Fernando, y aunque él no se lo crea, pues aquí en esta tertulia eso es un plus, porque somos muy gaditanos, algunos de nacimiento y otros de adopción. Él estudió Bellas Artes aquí en Sevilla, vivió durante 7 años en París, que debe ser todo lo contrario a Roque Espino y a Mala Muerte, y finalmente no sabemos qué Bajamar lo condujo a la isla de Mallorca, donde imagino que no se tiene que vivir muy mal. Antonio, que se confiesa escritor tardío, aunque yo creo que empezar a sentirse escritor a los 45 años, como he escuchado, pues es una buena edad, porque antes creo que poco tenemos que decir. Es una de las personas más galardonadas en España. Tiene una treintena de premios de relato, género en el que dice sentirse muy cómodo, porque es evidente que lo controla, que lo domina. Por decir solamente algunos ejemplos, pues ganó el Gabriel Aresti, que convoca al Ayuntamiento de Bilbao, el Ignacio Aldecoa, que corre a cargo de la Diputación Foral de Álava, la organización, o el Ciudad de Arnedo. Y también tiene la suerte, digo, vamos, por lo menos a los que intentamos escribir, creemos que es una suerte de dedicarse por entero al mundo de la literatura. Imparte talleres de escritura, elabora informes de lectura para editoriales, hace correcciones de estilo, tareas de asesoramiento, etc. Además de colaborar en revistas y magazines como Moon Magazine y RSC Culture Magazine. Como novelista, aparte de esta obra que nos ha enamorado, Antonio Tocornal se estrenó en 2013 con La Ley de los Similares, que tiene como protagonista un antihéroe urbano perteneciente a la generación que, como todos nosotros, vivió la transición española. Una novela con mucho humor, con mucha ironía. Después siguió La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, con la que tuvo el premio Vargas Llosa, una novela que se desarrolla en París, el país que bueno, él conoce, ¿no? Y retrata a los artistas de vanguardia de los 80 con un trasfondo de música de jazz, y hace nada ha aparecido Pájaros en un cielo de estaño, con el que ha obtenido el premio Valencia 2020 de narrativa en castellano. En esta ocasión ha elegido como escenario un pueblo del sur, un pueblo creo que inexistente, de Andalucía. Parece que Antonio se mueve por geografías conocidas para crear sus propias geografías ficcionales, porque tanto en el mapa de Bajamares que vamos a comentar hoy como esta última se basan en paisajes que él ha vivido y que luego él ha creado otros diferentes. Bueno, yo eso, ya he hecho una pequeña reseña de la novela que creo que le ha dado tiempo a Antonio también de leerla, pero soy consciente de que he dicho una mínima parte de lo que puede decirse de este libro. Es una obra que abre muchas lecturas, que en cada lectura ofrece datos nuevos y te hace descubrir cosas que se te habían pasado desapercibidas. Bueno, yo la he leído 2 veces, ¿no? La primera vez un poco más ligero, si se puede decir, después con más detalle para hacer la reseña, y yo la veo también, es una novela que tiene muchísimo que comentar. Está plagada de símbolos procedentes en buena parte de la tradición literaria y se fija en los temas que creo que nos interesan, ¿no?, al ser humano. Son el paso del tiempo, la búsqueda del sentido de la vida, nuestra identidad, nuestros monstruos y sobre todo la muerte también, ¿no? Que la novela está hecha con una gran maestría
porque además teniendo en cuenta que es una novela en la que no pasa nada salvo el tiempo, ¿no? Aunque destaquen algunas pequeñas anécdotas en las que se ve ese humor que hemos comentado de otras novelas. Pero claro, yo cuando me di cuenta que prácticamente solo tenía un personaje que se mueve en un espacio reducido, dije yo, bueno, esto desde luego es un hándicap, ¿no? Se supone que es un hándicap para el escritor, sin embargo, con esos escasos elementos con los que contaba, pues ha construido una narración magistral, ¿no? Con una gran solvencia. He dicho eso, que hay un solo personaje, aunque no es cierto, ya sabéis que por una parte está el barquero, que tiene voz propia y cuenta cómo ve el guardafaro sin nombre, que esa es otra de las cosas que también llaman la atención, la madre, cuya voz desde el más allá narra su soledad no aceptada, no como la soledad de él, que sí es buscada, tras la muerte del marido y del hijo, ese padre que también cobra presencia a través de los recuerdos siempre negativos del farero, y creo que también estaremos todos de acuerdo en que el islote y todo lo que conviene se convierten en protagonistas también, ¿no? En personajes de la obra. Desde los lagartos a la gaviota, el árbol de las novias, las ballenas talladas con los ojos abiertos o cerrados según haya bajamar o pleamar, el diccionario enciclopédico que contiene todas las palabras del mundo, los náufragos del cementerio de los pies fríos. Digamos que todos esos elementos cobran, gracias a la forma de narrar tan gráfica y tan poética de Antonio, cobran tacto, olor, sonido y realidad para nosotros. También he escuchado por ahí, no sé si en el prólogo de Nadal Subau, que Bajamares cuenta la historia de un desistimiento, porque el guardafaro se desprende prácticamente de todo lo que nosotros consideramos vida, ¿no? Para convertirse voluntariamente en una especie de náufrago. Es cierto que cuenta esa historia, pero también la historia de una huida, la huida de mala muerte y de un pasado penoso, y las múltiples posibilidades que se abren, porque el tema de la posibilidad yo creo que es uno que nos puede dar mucho que hablar. Además, un tema que a mí me resulta fascinante y me obsesiona un poco, ¿no? Y también es la historia de una búsqueda y de un viaje, ¿no? Pero bueno, yo ya he hablado más de la cuenta, así que si te parece, vamos a empezar a darle la palabra a Antonio. Nosotros, como tú ya sabes, que somos una tertulia variopinta, hay muchos médicos, hay muchos farmacéuticos, también hay bastantes conatos de escritores. Entonces, nos interesa muchas veces, a ver si escucharlo, nos interesa muchas veces preguntarte por el proceso, ¿no? Por cómo se enfrenta uno a la obra, ¿no? Entonces, en una presentación anterior, creo que la que he colgado hoy también ayer en Facebook, te he escuchado decir que normalmente escribes cuando tienes algo tienes una necesidad de contar algo y que te mueves por intuiciones. Y a mí me gustaría que nos contaras desde así de primera ese proceso en Bajamares, cómo ha sido. O sea, cómo o por qué surge la novela, en qué momento decidiste contarlo como lo has contado, con esa alternancia de voces y esa estructura, esa ausencia de nombre, esa ausencia del tiempo, porque nos movemos realmente en el tiempo y en el espacio, nos movemos un poco en un terreno de intemperie, ¿no? Y ese espacio ficcional, sin embargo, que nos hace parecer como muy verdadero. Entonces, si te parece, Antonio, pues nos cuentas un poco ese proceso, ¿no? De en qué momento decidiste contar la historia y por qué de esa manera. Te doy la palabra, si te parece. Bueno, muchas gracias, Elena. Antes de empezar a entrar en materia, quiero daros las gracias a todos por haber pensado en mí para esta tertulia, por haber elegido un libro mío. Yo, que no soy nada conocido ni que estoy dentro del circuito de editoriales importantes y comerciales que están en todas las librerías, así que también quiero dar las gracias a los 4 que habéis escrito sobre Bajamares, a Gregorio, a Mauricio, a Reyes y a ti misma. Y la verdad es que estoy encantado con las 4 reseñas que habéis publicado estos pasados días. Y a la librería Yerma por acogernos de alguna forma, ¿no? Tengo que decir también que desde que se publicó la noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, eres la primera persona que lo ha pronunciado bien. O sea, Pero porque te lo he escuchado a ti antes. He metido trampa. He hecho trampa, sí. Y también tengo que decir, por último, antes de entrar en materia, que yo he venido aquí por el tema de gastroliterario, por el tema de gastro. Al final, como no vamos a poder tomarnos un vinito, yo me he echado un finito de Jerez que me voy a ir tomando a pequeños sorbos a la salud de todos vosotros. Pero de todas maneras, incluso si
cuando nos dejen, cuando vaya a Sevilla, os llamaré y espero que estaréis disponibles para tomar una cervecita, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Vale, me preguntabas por el proceso de Bajamares. Yo he escrito antes de Bajamares, he escrito 3 novelas y después de Bajamares he escrito alguna más. Y cada novela tiene su proceso diferente. La de Bajamares fue muy curioso. Yo tengo un cuaderno en el que escribo ideas, que voy dejando. A veces las ideas nunca cuajan y otras veces sirven para hacer un relato, para hacer un episodio, una escena de una novela. Y tenía, en la primera página de ese cuaderno, tenía desde hacía muchísimos años una pequeña frase que decía, escribe sobre un farero. Nada más. No tenía ninguna idea más. Y cada vez que cogía el cuaderno, abría la primera página y volvía a encontrarme con esa primera frase. Era casi un imperativo, escribe sobre un farero. O sea, al final, poco a poco, sin darme cuenta, ese islote de Roque Espino fue brotando en mi mente de alguna forma, fue tomando forma. Y fue tomando forma también la intención de escribir sobre un personaje y sobre un escenario que estuviera al límite de todo y que fuera casi imposible de escribir sobre ello. Es decir, el límite de la aridez del paisaje, de lo limitado del paisaje, pero además en una extensión de tiempo que abarca una vida entera. En mi novela anterior, La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, se narran 12 horas y aparecen unos 30 personajes. En esta novela quise hacer todo lo contrario, un solo personaje y una vida entera. Esto es muy difícil. Cualquiera que escriba, vosotros escribís, muchos de vosotros, no sé si todos, pero cualquiera que escriba sabe que es un reto enorme escribir en un sitio donde no pasa nada y de un solo personaje donde no pasa nada. Entonces, lógicamente, toda la acción tenía que pasar dentro de la mente del farero. A partir de ahí se trataba de buscar la voz. Y eso fue lo más complicado, porque empecé a hacer varios intentos en narrador en primera persona. Creo que el comienzo de Bajamares está ahora en el segundo o el tercer capítulo. Es el primer capítulo en el que narra el farero. Era en la versión primigenia de Bajamares, era lo primero que escribí, ese monólogo. Luego seguí escribiendo, siempre en primera persona, pero me di cuenta de que no bastaba para contar la historia y que había que probar con otras cosas. Y empecé a hacer pruebas. Entonces introduje el narrador omnisciente y me di cuenta de que cuando se confrontaban las dos voces, una iba completando a la otra y que era imposible contar la historia con una sola voz. Y entonces empecé a escribir como capítulos separados, que no estaban ordenados. Cada capítulo era un documento. Escribí la mayor parte de ellos, pero aparte empezó a apetecerme, por ninguna razón especial, empezó a apetecerme narrar naufragios que hubieran acontecido en la zona. Y narré varios, no sé si hay 2 o 3 capitulitos muy cortos de la serie de documentos en la que se narran naufragios, algunos de ellos ficticios y otros son reales o recogidos de documentación, porque es un tema que siempre me ha interesado, el tema de los naufragios. Y bueno, he estudiado un poco y soy un poco rata de biblioteca en ese sentido y desde hace muchísimos años además me ha interesado el tema de los naufragios físicos. No solamente este naufragio de Bajamares, no solamente el naufragio físico de las embarcaciones, sino también el naufragio moral de este personaje que le pasa algo en su vida, en un momento dado de su vida, y decide cortar con todo el mundo. Ahora estamos hablando del proceso. Una vez que tenía estas dos voces y empecé a meter también la voz de la documentación, de los naufragios, que luego fue agrandándose, me apetecía, por ejemplo,
decir, bueno, a ver cómo vive este hombre. Vamos a hacerle, por ejemplo, la lista de la compra. Le hice la lista de la compra, entonces ya, claro, necesitaba a alguien que le trajera la compra y pensé en esa voz del narrador testigo, que es el barquero, que me parece más fundamental porque es una especie de Sancho, de la figura de Sancho en comparación con el Quijote, que sería el lobo, ¿no? el guardafaros. Y entonces el contraste entre uno y otro me parecía que podía enriquecer mucho la novela. Y así es. Y además aporta este toque humorístico que creo que lo enriquece. Y luego al final, toda esa arquitectura necesitaba una piedra angular. Y esa piedra angular la encontré de una forma casi mágica, ¿no? La encontré en la voz de la madre muerta, en ese capítulo corto que es un monólogo interior, al estilo del capítulo 18 del Ulises, cuando Molly Bloom en Duerme Vela narra sus pensamientos interiores de forma prácticamente desordenada. Y este capítulo, que en principio dudé si introducirlo o no, al final cuando lo vi escrito me pareció que sí, que por qué no dar una explicación a todo el tema y utilizarlo como piedra angular para aquellos lectores que se preguntaran, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué esa renuncia? Bien, pues yo creo que en cuanto al proceso es lo que tengo que decir. ¿Qué más? Vamos, yo creo que ya voy a dar la palabra a mis compañeros. Yo solo iba a decir una cosa en plan de broma, porque le iba a poner un fallo al libro, que en realidad no lo es, porque después, como realmente el tiempo, tú no hablas de un tiempo concreto, ¿no? Pero yo, aquí donde me veis, soy muy rara, y a mí me dio una época por ser un poquito ermitaña, y miré las oposiciones para ser farero. Y había que ser ingeniero, vamos. Entonces dije yo, a este hombre le han dado muchas facilidades para ir al faro. Porque yo, de verdad que lo digo, que lo estuve mirando y había unas oposiciones fortísimas. Pero claro, eso queda salvado con que ese tiempo, que no se sabe realmente cuál es, porque el tiempo realmente no tiene importancia porque no existe, ¿no? En esa novela. Entonces era un poco de broma el fallo que le iba a poner a la novela. Así que, si os parece, yo le doy la palabra. ¿Tú vas a decir algo? Sí, dime, Antonio. ¿No tienes el... Ahora, vale. A raíz de eso de las oposiciones, recibí una postal muy bonita de una señora sevillana que es una apasionada de los faros y que fue una de las... a ver, en los años 50 fue la única alumna de Derecho en la Facultad de Sevilla, al lado de más de 100 hombres. Pues esta mujer, resulta que el trabajo que tuvo, uno de los trabajos que hizo durante su carrera, era en el año, me parece que 74, redactar el temario, o sea, el temario no, la legislación que regulaba las oposiciones a fareros. Ajá. Y gracias a esta mujer pudieron las mujeres acceder al oficio de farera. Y bueno, se le echaron encima, hubo una huelga y tal, los fareros quisieron casi matarla, ¿no? Pero yo no sé desde cuándo data esas oposiciones, pero claro, estamos en un terreno un poco nebuloso. Sabemos, porque está el nodo, sabemos que el periodo franquista estaba por ahí, pero esos 60 años yo los calculo entre los años 30, porque no es consciente el farero de que hay una guerra en España, hasta los años 90. Entonces, yo ahora mismo ignoro si en los años 30 había ya oposiciones a farero, pero a mí me da la impresión de que se podía acceder de esa forma tan seguro. fácil. A ver, ¿alguno de vosotros quiere iniciar? Sí, empiezo. Venga, Reyes. Bueno, pues lo primero, como no podía ser de otra manera, darte las gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Y no solamente por eso, sino por haber escrito esta maravillosa novela que nos ha hecho disfrutar y bueno, y que nos ha evocado, a mí me ha evocado muchísimos símbolos y muchísimos pensamientos.
he hecho una reseña donde decía desde el principio que había muchas cosas que me iba a dejar atrás, porque es que tal cantidad de planos, de profundidad, de objetos, símbolos que creas, que es que en una reseña no da tiempo de contarlo todo. Entonces, bueno, a ver, yo te quería hacer dos preguntas, con permiso de aquí de la audiencia, dos, me cuelo con dos. En la primera, para mí el territorio es muy importante. Cuando escribo, ya sea un territorio real o un territorio inventado por mí, le doy mucha importancia, porque yo creo que crea cultura y que crea carácter en los que viven allí, en los que viven en los sitios. Entonces, le dedico tiempo. Cuando escribo, le dedico tiempo al territorio. En este caso, mucho más, porque el territorio en sí mismo, bueno, es lo único que hay, lo único con lo que vive, se sobrevive en él, con sus recursos, etc. Entonces, bueno, tú eres de Cádiz, vives en las Islas Baleares y además tienes formación náutica, te he leído en alguna entrevista que te han hecho. Entonces, cuando empecé a leer bajamares, toda esa descripción de las rocas en la bajamar a mí me llevaba al islote de Santipetri, a la zona del Boquerón, a la parte final de la Barrosa, o sea que eso me lo conozco muy bien, ¿no? Y luego, por otra parte, yo he navegado por la zona de las Baleares, hay las Columbretes, que tiene una forma circular con un faro en una esquina y un cementerio del farero en la otra punta. Y bueno, tal como tú lo estabas describiendo, para mí eran esas dos imágenes las que se me venían, una mezcla de las dos. Bueno, pues te quiero preguntar que de dónde, qué inspiración has tenido, de dónde has sacado ese territorio, esos territorios mágicos magníficamente descritos que nos has proporcionado. Bueno, Y muchas después te gracias, pregunto la Reyes. otra. Vale, muchas gracias y muchas gracias por la reseña, que es magnífica. Santipetri es un lugar especial. Cualquiera que lo conozca lo sabe. Yo con Santipetri tengo una relación de toda la vida. Allí aprendí a bucear, aprendí a navegar y sabemos lo difícil que es pasar por aquellas lenguas de arena que cuando sale el cañón y baja la marea. Hay unos farallones impresionantes también. Y lógicamente, a lo mejor de una forma inconsciente, tiene mucho de Santipetri. Pero claro, no es exactamente Santipetri. Es una isla mucho más pequeña, que no tiene ruinas, que está más lejos de la costa. Las Columbretes no las conozco. Sin embargo, sí conozco la isla de Alborán, porque recuerdo de pequeño, mi padre era marino también, y recuerdo que mi padre era maquinista naval en un remolcador de altura. Y entre las misiones que tenían encomendadas era llevarle los víveres a los militares que estaban en la isla de Alborán, que como todo el mundo sabe está entre la costa malagueña y Melilla. Yo le dije una vez, como con 12 o 13 años, que quería ir con él. Entonces él me llevó en el barco y bueno, tuve la pasión de visitar la isla de Alborán, que además hubo un temporal terrible, no pudimos desembarcar y tuvimos que irnos a Melilla, donde pasamos 3 o 4 días hasta que amainó el temporal. Y de Melilla me traje un perrito, mi primer perro, un cachorrito. Sí. Y en la isla de Alborán no hay prácticamente nada, pero una de las cosas que hay es un pequeño cementerio con 3 tumbas. Creo que es la tumba de un aviador alemán cuyo avión se perdió durante la guerra, y recuperaron su cadáver y lo enterraron allí. Y otra tumba, hablo de memoria, y otra tumba es de un farero y la tercera es de su esposa. O sea, un trío extraño allí, pero esa imagen de una isla minúscula, con farallones alrededor, con un mar bravío y con un pequeño cementerio, me parece que viene más de la isla de Alborán que de Santipetri. Naturalmente Santipetri lo tienes en tu infancia. No solamente en mi infancia, yo sigo teniendo una casita en la Barrosa. Ah, mira. Y cuando puedo, cuando hace ya un año, lógicamente, con el tema del coronavirus,
pero cuando puedo me escapo y me tiro unos días allí. Uno de mis paseos de toda la vida es recorrerme la playa de Santipetri entera. Bueno, y otra pregunta, con permiso de los contertulios, es que tenemos muchas cosas en la cabeza. A ver, el argumento, la novela no se puede decir que tenga un argumento de una trama enrevesada, que pasa esto, que pasa lo otro. Casi ni siquiera hay trama, es la vida del farero y de una manera se va contando, además está en la mente de él. O sea, que es que no es una cosa, no es un argumento, no te voy a decir muy elaborado porque sí está muy bien unido, pero que no es lo más importante de la novela, el argumento. Entonces tú dices que te dejas llevar. Antes también te lo ha preguntado Elena, que te dejas llevar. Yo para escribir necesito un mínimo esquema donde irme apoyando, no todo cerrado, porque bueno, las cosas van cambiando, como todos sabemos, pero un mínimo esquema sí. Entonces, ¿a ti no te da miedo ese escribir sin red? ¿Ese escribir sin apoyo para seguirte guiando en un argumento? ¿Miedo o inseguridad o en fin? Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, cada uno escribimos de nuestra forma y todos sabemos que hay dos tipos de escritores, que se ha escrito mucho sobre ello, ¿no? Que es el escritor brújula y el escritor mapa. El escritor mapa es alguien como tú que necesita un esquema antes de empezar a escribir, y el escritor brújula es alguien que se pone a escribir a partir de una frase a ver lo que sale sin saber lo que va a, cómo va a acabar. Entonces, todos los escritores están en algún punto intermedio entre el escritor brújula puro y el escritor mapa puro. Yo soy un escritor brújula puro. Es decir, yo cuando empiezo a escribir no sé dónde voy a acabar. Claro, cuando uno quiere escribir una novela con una trama, cuando la trama es importante, es imposible. Porque uno tiene que tener un esquema, tiene que tener ese mapa donde moverse y tiene que tener las cosas muy claras. Pero es que en mis novelas no hay trama. Yo no trato de contar una historia, yo trato de crear un universo. Y no solamente en Bajamares, también, si esta que acaba de salir, en Pájaros en un cielo de estaño, tampoco hay una historia, hay pequeñas historias que van creando una tela de araña y al final lo que se ha creado es un universo ficticio. Y es la única forma en que a mí me sale escribir. Yo a veces, a partir de mi cuaderno de notas, a veces me pongo a escribir y una frase me lleva a la siguiente, me lleva a otra siguiente y a lo mejor esto acaba en un relato de 2 páginas o de 20 y eso lo guardo y puede que lo recupere al cabo de un año o al cabo de 5 años y que me dé cuenta de que tengo 2 relatos que en realidad estaba contando lo mismo, o que el personaje es el mismo, o podría ser el mismo personaje con diferentes edades. Y me da por unir los 2 documentos y jugar con ellos, a ver lo que pasa. Y entonces, al final, uno puede construir un puzzle de 2 formas. O pone la primera pieza, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, y cuando termina la línea sigue con la línea segunda. O uno tiene una ensaladera llena de piezas, coge una, la observa, la deja en cualquier sitio y coge otra, y en un momento dado se da cuenta de que hay 2 que coinciden y las une, y eso ya las deja unidas, ¿no? Y sigue así trabajando y cuando se da cuenta, pues va viendo una forma general y a partir de esa forma general ya solo se trata de cubrir los huecos que quedan. Esa es mi forma de escribir, que no es extrapolable a la escritura de todo el mundo, cada uno tiene su forma, pero a mí es la que más me divierte y la que más me llena. Y de momento es la única que me funciona. Muy bien, pues gracias por contárnoslo. ¿Qué más? A ver. Contadme, ¿qué queréis saber? Aprovechad. Salud. A mí, hola Antonio, a mí lo que me interesaría que
me ilustraras es sobre el viaje interior que hace el farero, ¿no? Porque yo veo tantas reminiscencias literarias en ese viaje que me interesaría mucho que me lo contara, ¿no? Y ahora que has dicho eso del escritor brújula, que me has recordado una frase que tú has puesto en la novela, ¿no? Cuando hablas de que es un ser que se descompone y que luego tiene que recomponerse otra vez a sí mismo poco a poco, como las piezas de un puzzle, y que algunas veces puede ser que por falta de pericia, dices tú, pues lo que aparezca al final sea un monstruo deforme o un simulacro, ¿no? Yo he visto muchas identidades en ese viaje con lo que es, pues no sé, el proceso al que nos enfrentamos todos cuando queremos escribir una historia o cuando queremos escribir una novela, ¿no? Y me gustaría que me ilustraras un poco cómo se te ocurrió ese tipo de viaje, ¿no? Ese tipo de viaje hacia sí mismo que culmina cuando el chico describe, cuando tú describes que es como si fuese lo de Moebius, en la figura de Moebius, que es parecido a la figura del infinito que tenemos matemáticamente y que en definitiva es un viaje que nunca sale del mismo circuito, siempre dentro de la misma forma, ¿no? Y que al final, bueno, pues la escena, digamos, final de la novela, cuando se mete en el útero de la ballena a encontrarse con ese otro yo que está en las antípodas, que yo creo que es un yo que está dentro de sí mismo, me gustaría que me explicara cuál es la génesis de ese viaje, en qué te inspiraste a la hora de hacer ese viaje, ¿no? Bueno, vaya pregunta. Bueno, gracias Gregorio por lo que has escrito también, ¿eh? en tu muro de Facebook. Eres muy amable de tu parte y muy generoso de haber escrito una cosa tan bonita del libro. Vamos a ver. En esta novela, el personaje central, el farero, tiene mucho de mí mismo. Entonces, yo creo que todos... Se trata de saber por qué estamos en este mundo, qué misión tenemos y para qué sirve la vida y para qué sirve vivir más años o de qué forma hay que vivir esos años para haber aprovechado bien esa vida. Entonces yo creo que todos estamos sometidos a un proceso de autoconstrucción y somos responsables de esa autoconstrucción. Y algunos encontramos una herramienta valiosa, como es la literatura, para construirnos a nosotros mismos. Pero claro, hay quien no tiene esa herramienta, o que no tiene, la mayoría de las personas no tienen esa herramienta. Y entonces, puedo imaginar que una ama de casa tradicional intente construirse construyendo una familia, o puedo imaginar que un artesano que hace muebles, un ebanista, intenta construirse mejorando sus técnicas. Y entonces la historia de este hombre, la historia de este farero, que empieza su vida en el faro completamente deconstruido por lo que más adelante se sabe que ha sido la pérdida de su hermano, la relación con su madre, etcétera, etcétera, que es accesorio, pero por si alguien quería saber por qué estaba deconstruido, se ha añadido ese capítulo, como dije al principio. Este hombre toma conciencia de que necesita construirse a sí mismo y de alguna forma volver a conectar con ese hermano perdido que se llevó una marea y que él intuye que está en algún sitio y que ese sitio lógicamente es su propio interior. Y él lo busca en su interior, no solamente con sus reflexiones, sino también con sus ensoñaciones y con sus sueños, con el sueño de ese túnel que atraviesa, o de ese pozo que atraviesa en espiral con una escalera de piedra, con esas fluorescencias azuladas que hay dentro de ese túnel. Y claro, imaginando que existiera este socia, ¿no? Este otro yo, este alter ego de este otro farero que sería hipotéticamente su hermano, que está en las antípodas, que ya necesitaba
elementos simbólicos que los pusiera en contacto. Y entonces aparecieron las ballenas talladas, apareció la enciclopedia, de dónde sacar las palabras con las que tallar la ballena, y la disciplina de dejar una ballena varada en la bajamar cada día para que se la llevara la marea con la esperanza de restablecer el contacto con su hermano. Y en cuanto a las reminiscencias, no sé si recordáis, seguramente, claro que sí, un pasaje que a lo mejor es un poco largo, que es al final del todo, cuando ya la ballena está moribunda, pero no muerta del todo, cuando el guardafaros, casi ciego, se asoma al ojo de la ballena Sí. y lo ve todo, no ve todo el mar, pero ve todo el mar, no solamente de hoy, sino de hoy, del pasado, del futuro, y ve los arrecifes de coral de la barrera coralina australiana, pero ve también naufragios en el Cabo de Hornos, en fin, de montones de cosas. Una especie de, bueno, eso es un homenaje, lógicamente, al cuento de la Aleph de Borges. Pero ahora os voy a contar una anécdota que he contado pocas veces, y es la siguiente. El manuscrito original que ganó el premio de la Diputación de Córdoba era más reducido que este. Este tiene, no sé si tiene 240 páginas o así. El manuscrito original tenía menos, tenía como 150 o así. Y lo envié como quien envía una botella con un mensaje al mar a ver a dónde llega sin saber muy bien. Pero mientras que estaba esperando el fallo del certamen, seguí escribiendo, seguí trabajándola. Sí. Y cuando cuando me llamaron para decirme que la novela había ganado, pues yo lógicamente me puse muy contento, pero pensé, pero bueno, la novela que ha ganado no es la novela que se va a publicar, esto no lo sabéis aún, pero es así, ¿no? Porque la novela ha ido creciendo. Y para que veáis cómo son las cosas, después de haber recibido el premio y en el proceso de edición, o sea, cuando ya la editorial se había puesto en contacto conmigo para que le mandara el manuscrito y tal, pasó una cosa en la playa donde yo vivo. Y es que amaneció un día una ballena varada. Ese día yo bajé a la playa, me acerqué hasta la ballena, pude sentir los olores estos que se mencionan luego, todavía no estaba muerta, murió allí, delante de mis ojos, pero había algo en el ojo de esa ballena, había algo muy especial en el ojo de esa ballena. Yo me acerqué, no voy a decir que me asomé y vi todo eso, pero estuve más de una hora contemplando esa ballena muriendo, contemplando el ojo de esa ballena, ese negro, zarra, tan profundo, tan triste. Y subí de la playa, subí a casa, encendí el ordenador y escribí ese pasaje. Y entonces, la conclusión de esto es que uno no es el único responsable de una obra cuando la escribe, una obra literaria cuando la escribe, sino que tengo la impresión de que cuando uno está inmerso o en comunión muy estrecha con la obra que está creando, pues que tiene una especie de sensibilidad especial, que todo lo que pasa a su alrededor es capaz de digerirlo y de integrarlo para que enriquezca esa obra. Y yo tuve la gran suerte de que durante ese año que estuve escribiendo Bajamares, que creo que fue el 2018, pues me pasaron cosas importantes, como por ejemplo el hallazgo o la parada de esta pobre ballena que acabó muriendo, y que me ayudó a perfilar algunas cosas y sobre todo del final de la novela. Sí. A mí me parece que una de las cosas más grandiosas que puede tener una novela es tener la infinidad de variables lectoras que ha demostrado tener tu novela, ¿no? Porque yo he leído todas las reseñas, no solo las de los compañeros que están aquí, sino también algunas que tú mismo has publicado, que han salido en revistas y prácticamente
Cada una es una experiencia diferente, ¿no? Es un vector lector completamente distinto del otro, o que ahonda más en otra eso del otro. Y en cuanto a la escena final, esa que cuando el farero mira el ojo de la ballena moribunda y ve todo, como tú has dicho, ¿no? A mí la sensación, y te hablo de una sensación, no de lo que... La sensación que yo tuve cuando leí esa parte hasta que el farero se mete en el vientre de la ballena y tal, me recordó mucho, y te hablo solo de una sensación, a la misma sensación que tuve la primera vez que terminé de leer 100 años de soledad y el tipo estaba destripando el pergamino mientras que las hormigas se llevaban al bebé con la cola de cerdo. Esa misma angustia, esa misma lentitud a la hora de llevarte al final hasta donde quería, esa fue la sensación que sentí. O sea, nada más que lo leí y dije, me acabo de acordar ahora mismo del final de 100 años de soledad. Pues sí, la verdad es que, hombre, cualquier lectura que se precie, pues una de las cosas que tiene es la multiplicidad de interpretaciones. Sí. Y la verdad es que se han publicado docenas de reseñas, una cosa que me desborda un poco porque es una editorial humilde y porque ya te digo que a mí no me conoce nadie, pero esta novela, el boca a oreja, pues ha hecho que funcione. Se ha leído mucho, además se ha leído por lectores muy buenos y ha suscitado muchas reseñas y muchas lecturas diferentes. Desde, no sé, incluso alguien quien dice que es una novela de aventuras, yo no lo veo para una novela de aventuras, pero ha habido esa lectura también, ¿no? Y en cuanto al final de la ballena, de perderse del interior de la ballena, en la historia de la literatura hay muchos referentes, ¿no? Desde Jonás hasta Pinocho. O sea que no, eso no es nada nuevo. Pero me pareció que ese final de abrazarse al feto del ballenato muerto dentro del vientre de la ballena, de desnudarse ese pobre hombre ya viejo, envejecido, estropeado, ciego y vencido porque se ha dado cuenta de que no tiene otra opción, porque es que o era eso o lo sacan de su isla, sí. Pues me pareció el final más digno y más poético que se le podía dar a ese hombre. Correcto, sí. Pues nada, muchas gracias por escribirla porque la he disfrutado una barbaridad. Te lo agradezco. Gracias a ti. Yo voy a intervenir para confirmar un poco lo que ha dicho Gregorio, porque yo tuve esa misma sensación. A mí me han resultado, vamos, esa escena final me ha emocionado, yo que soy de lágrima fácil, y me ha recordado mucho también a eso, ¿no? El asomarse, porque además una de las cosas cuando decía, no me traigáis espejo, o sea, él no quería mirarse en el espejo, y sin embargo ese ojo de la ballena funciona como espejo en ese momento, ¿no? Y después lo que también un poco he comentado, ¿no? No sé qué parte de la novela creo que también dice que hay gente, bueno, que preferiría no haber nacido, ¿no? Al fin y al cabo, él lo que está buscando es esa paz prenatal y al final la logra. Al meterse nuevamente en ese útero de la ballena, pues vuelve al origen, que yo creo que es también un poco lo que busca, bueno, el camino del hombre es ese, ¿no? Nace parte de la nada y vuelve otra vez a esa misma nada, a ese círculo, ¿no? Yo veo que no hay nada en la novela que sea gratuito, ¿no? Entonces también me pasó, eso ya son a lo mejor ya rizar el rizo o chaladuras mías, que tengo muchas, ¿no? Pero también me pasó cuando en el capítulo antes de que hables del árbol de las novias, de la higuera, se habla de la idea del suicidio. Y claro, a mí me resultó eso, o sea, yo no relacioné a la higuera con el árbol de las novias, sino con el árbol de Judas, ¿no? Con el árbol del suicidio. Entonces, yo pensé que realmente no había esa intención, pero a mí también me lo pareció. O sea, yo veo que es una novela que está tan bien construida, aunque sea como tú dices, yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Cuando está tan bien construida, cuando son fragmentos tan distintos entre sí, pero que combinados, ¿no? Esto es como una receta de agridulce, ¿no? Todos los elementos combinados consigue ese universo que tú dices que intentas crear con todas las sensaciones de... O sea, yo he olido las putrefacciones de todo tipo, he
he tocado el calor de las piedras, o sea, todo lo consigue transmitir de una manera muy gráfica y muy pictórica. No sé, también será por tus estudios de Bellas Artes, ¿no? Que de eso tampoco hemos hablado, ¿no? Y después lo que comentaba antes también del tema de la posibilidad, que es un tema que a mí me interesa mucho últimamente, y en ese interés que él tiene de no dar ese salto final para dejar las cosas en posibilidades. No abro la botella de vino, no abro la botella con el mensaje, y todo se queda en todas las posibilidades que podrían existir, que si ya abres la botella, abres el vino, ya solamente hay una, ¿no? A mí ese tema me resulta también muy interesante y, no sé, me gustaría que también nos comentaras un poco si... Bueno, muy bien visto, son muchas cosas también. La otra posibilidad tiene mucho que ver con el suicidio. El suicidio, la novela, pero de alguna forma está latente, siempre está flotando en esa isla, porque es una carta que el farero tiene y que al final, como ya todos lo habéis leído, se puede decir, al final la juega, ¿no? Yo en alguna entrevista dije que es muy bueno tener esa carta para jugar, ¿no? Porque siempre uno la puede sacar cuando la alternativa es peor. Entonces, en este lugar geográfico, pero también mental, que es Mala Muerte y Roquespino, la carta mala es Mala Muerte, es lo que no quiere de ninguna forma. Roquespino es la carta menos mala, es la que él escoge. Pero entre una y otra siempre está la última carta que puede sacar, que es la posibilidad que tiene de sacarla cuando él la necesite, y de hecho la necesita al final y la utiliza. Pero todo es una posibilidad en ese libro. El mismo horizonte, leer el horizonte es una posibilidad. En algún capítulo creo recordar que hay una vaca muerta, el cadáver de una vaca que sale flotando, pasa por delante de su isla, de su faro, de su casa faro, y él no la ve porque está durmiendo, ni la huelen los lagartos, ni nadie. Entonces queda ahí, pero no ha visto nadie, nadie ha visto esa vaca. Queda en el terreno de la posibilidad también. Igual que el mensaje de la botella, que es la única vez que él rompe esa posibilidad, al final de su vida, abre el mensaje, abre la botella para ver lo que decía el mensaje, y el mensaje se le deshace en las manos. En fin, yo creo que, por otra parte, es verdad que hablo de muchos olores y de muchas cosas que podrían parecer desagradables. Es que yo me he dado cuenta de que se puede hablar de todo, incluso de las cosas más soeces o más escatológicas, si se utiliza un lenguaje poético. En este escenario físico y mental no hay nadie, no hay testigos, pero este hombre tiene que seguir haciendo cosas, tiene que asearse, tiene que defecar y tiene que orinar, y las bajamares dejan olores. Vosotros los que conocéis Antipetris, lo que sabéis que es lo que es una buena bajamar, sabéis lo que es también el olor de una alga putrefacta, es la bajamar, cosa que en el Mediterráneo, donde yo vivo ahora, no conocemos, pero en el Atlántico sí que conocemos muy bien. Pues todos estos olores desagradables y el hecho más íntimo de una persona, como puede ser ir al baño, pues todo eso se puede hablar con soltura siempre y cuando uno sea respetuoso con el lenguaje. Entonces yo no soy poeta, ni siquiera apenas leo poesía, porque yo considero que la poesía, para mí por lo menos, no es un género, es un ingrediente. Y yo creo que todos los escritores de narrativa tenemos que tener muy en cuenta siempre ese ingrediente para aderezar la prosa. Hola, bueno, hola a todos, no sé si me escucháis. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, he llegado tarde, no sé si te habrán hecho esta pregunta ya, pero bueno, lo primero quería decirte que, bueno, que me ha encantado el libro. O sea, no me extraña que funcione el boca a oreja, porque yo me leí la sinopsis y dije, bueno, ¿qué va a pasar? Un hombre metido en una isla con un faro, en fin. Y me ha parecido
vamos, una lectura exquisita, y es verdad que con un montón de capas. Yo no había pensado en la capa de la novela de aventuras, pero sí, podría también tener, creo, esa capa de lectura. A mí me ha parecido muy, muy filosófica y muy borgiana. Todo el rato estaba recordando a Borges, y al final, cuando llego y me encuentro con el Aleph, dije, bueno, el Aleph en el ojo de la ballena, ¿no? Bueno, y luego tiene la figura del doble, ¿no? Con el que juegas con el hermano, con la tierra unida por esos dos faros que... Bueno, me ha parecido de verdad de una belleza, y el lenguaje y bueno, todo, o sea, y además muy sensorial, se toca y se huele todo, efectivamente, ya te lo han comentado. A mí me gustaría hacerte una pregunta más técnica sobre el tema de los narradores, ¿no? Utilizas el narrador en primera del barquero, el narrador en primera del protagonista, ¿no? Del farero, más luego los documentos, ¿no? Ese recurso de los papeles encontrados, ¿no? Y el narrador omnisciente. ¿Cuál es la primera voz que surge? ¿La del farero o cómo se fueron ocurriendo, se te fueron ocurriendo esas voces que se van complementando unas a otras y que van, digamos, dosificando y al mismo tiempo haciendo avanzar la acción, ¿no? Dosificando la información y haciendo que avance? Sí, muchas gracias, Nuria. Sí, efectivamente ya se ha hecho esta pregunta, ya se ha contestado también. No, Llega tarde. No, pero muy brevemente, luego podrás ver el vídeo y podrás ver la contestación más desarrollada. Pero es verdad que encontrar la voz para narrar esta historia fue lo más complicado. Porque efectivamente, yo contaba antes que no pasa nada, que son un solo personaje en un escenario pequeño y durante un periodo de tiempo tan extendido, tan largo. Los primeros intentos, las primeras voces fueron en primera persona, narrada por el propio farero, hasta que me di cuenta de que no funcionaba por sí mismo. Tenía que contrastarla con otras voces. Luego surgió el narrador omnisciente. Luego integré algunos microrelatos de naufragios. Y luego, gracias a uno de esos documentos administrativos, que era la lista de la compra, introduje la figura del narrador testigo, que es el barquero. Y al final, comentaba antes también, que como una piedra angular que sustenta toda la arquitectura, introduje por último el monólogo interior de la madre muerta. Vale. El monólogo fue lo último, ¿no? El monólogo de la madre. Sí, no. Una vez que tengo ya el manuscrito con el monólogo, luego sigo trabajando las cosas y sigo quitando, recortando, añadiendo. Yo formo menos lineal. Normalmente empiezo escribiendo la historia entera en 4 o en 10 páginas, y cada vez que la leo voy ampliándola, y cuando me doy cuenta de que falta una pieza, pues la meto y voy recortando por aquí. Y en esta novela en concreto, luego hubo un trabajo de barajarlo todo, porque tenía los documentos por separado y luego tenía que hacer como el montaje de una película de cine, ¿no? Coger un trozo de aquí, cortar y ponerlo por orden para que la línea narrativa fluyera. Ok, vale, muy bien. Antonio, buenas noches. Soy Mauricio, de aquí desde Cádiz. Bueno, yo he disfrutado mucho. ¿Cómo está tu amigo Manolo? Mi amigo Manolo está, iba a decir de puta madre, si me lo permitís. Está de puta madre. Y muy sano del pino. En fin, bueno, pues quería comentarte que, bueno, a mí la novela me ha encantado. Yo he disfrutado muchísimo con la novela. A mí me encanta un tema que es la soledad y el silencio, más el silencio que la soledad. Y yo creo que en esta novela, de alguna manera, y creo que en algún momento de ella lo nombras, la palabra ermitaño, ¿no? Es decir, el farero como la figura de un ermitaño, y yo cuando la leía, en muchos momentos veía rituales que incluso me parecían como, ¿verdad? Tú salvando las distancias, pero como rituales religiosos, ¿no? Es decir, cuando estás desayunando, que lo repite todos los días, cosas así de este tipo, que lo hacía pues con una solemnidad tremenda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que es una forma también
de soportar esa vida en soledad, ¿no? Porque si tú, bueno, es como un monje, un ermitaño, ¿no? Ese partir toda tu vida de una manera muy pautada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con unos rituales muy concretos, lo que hace que cada día pues vaya teniendo tú y soportando, ¿no? Esa soledad y ese... Y luego, evidentemente, la búsqueda interior de la personalidad del farero, en cuanto que yo creo que él se está mirando continuamente en la búsqueda del hermano, pero que es buscarse a sí mismo, ¿no? Lo que tú decías antes, ¿no? De para qué viene uno al mundo, para qué vivo, etcétera, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más. Yo lo he disfrutado enormemente y te doy mi más sincera enhorabuena porque creo que yo no soy escritor, es decir, y aunque me pongo a escribir, lo hago simplemente como un amateur y como un aficionado total, ¿no? Pero lo veo tan difícil que cada vez que veo una novela flipo, es decir, flipo. Y a mí tu novela me ha hecho imaginarme cosas increíbles que no las he contado, pero se me abren unos mundos que digo, qué barbaridad, qué imaginación la del que la ha escrito, que en este caso te tengo enfrente, ¿no? En fin, daría para hablar, yo qué sé, 40 tertulias, ¿eh? Porque cada página tiene una película y una historia, en fin. Así que nada, yo lo he disfrutado mucho, Antonio, y muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, todos esos sentimientos. Y a ti, Mauricio. La verdad es que es difícil, es muy difícil. De hecho, yo ahora que la he terminado, digo, ¿cómo me ha salido a mí esto, no? Pienso que es el libro de otro ahora, que yo no soy capaz de escribir eso. En cuanto a la soledad, lo he encontrado ahora, en la página 19 está el párrafo inaugural, lo primero que escribí de esta novela, que dice: la felicidad está sobrevalorada, la juventud está sobrevalorada, el sexo está sobrevalorado, del amor no sé nada, del dinero tampoco, pero creo que está sobrevalorado, la longevidad está sobrevalorada, la soledad y el silencio, sin embargo, están infravalorados. La soledad, el silencio y, por encima de todo, el tiempo que uno pasa durmiendo. Es decir, este fue el párrafo inaugural, lo primero que escribí de este libro. Y seguramente después de escribir este párrafo, a lo mejor pasaron semanas antes de escribir el segundo párrafo. Luego ya decidí más que empezar de otra forma, pero esto se quedó porque es importante, porque esto de alguna forma construía los cimientos de todo lo que iba buscando este hombre y lo que iba a ir buscando durante toda su existencia de 60 años. En cuanto al tema de la rutina diaria, claro, en un sitio donde no pasa nada, se trata solamente de hacer las necesidades cotidianas, de ocuparse de apagar y encender. Pero luego yo me recreo en pequeñas cosas para que cada pequeño gesto que hace el farero adquiera la importancia que puede tener para nosotros un gran gesto. Por ejemplo, alguno de vosotros, creo que no recuerdo ahora quién, que levante la mano quién, el que ha mencionado el pasaje de freír un huevo. Uno de los... Fui yo, sí. Fueron dos. Elena ha levantado la mano y tú me dices. Yo también, sí. Bueno, pues mira, yo recordé un ensayo de Umbral a propósito de la escritura de Josep Pla. Sabéis que Josep Pla fue el gran maestro de Umbral y que Umbral escribió sobre todos los grandes escritores que lo persiguieron. Pues una de las cosas que decía Umbral de Pla era que era capaz de construir una escena maravillosa y muy lírica a partir de lo más banal, como por ejemplo de freír un huevo. Eso él lo dejó caer así, pero no lo desarrolló. Cuando yo leí eso dije, pues yo también, yo voy a escribir cómo se fría un huevo y que resulte poético, que resulte atractivo y agradable de leer. Porque en esos detalles de las pequeñas cosas cotidianas es en lo que radica, yo creo, el secreto de este libro, ¿no? Y por eso el lector no se aburre, porque cualquier cosa que no, lo que decía antes a Reyes, ¿no? Que no importa la trama, la trama es lo de menos, y aunque no pase nada, tampoco pasa nada. De lo que se trata es de construir un universo. Hay algo más ambicioso que construir un universo, es casi un trabajo de dioses, ¿no? Yo no estoy a la altura, pero al menos me ha salido una historia que
por lo que se ve os ha gustado y con eso me doy por satisfecho. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gracias. Hola, Antonio, soy Rodrigo. Mira, tomo la palabra sobre todo por darte las gracias, ¿no? Por lo que, bueno, por haber escrito una maravilla como la que has escrito, ¿no? Y me ha encantado tanto que, bueno, que podría comentar. Yo es que debo ser normal porque te he escuchado en alguna entrevista que tu maestro Bolaño decía que lo normal es leer y no escribir. Yo no escribo. Aquí hay muchos escritores, pero yo no escribo, ¿no? Y bueno, te podría comentar tantísimas cosas y tantos pensamientos filosóficos y lo de acuerdo que estoy con algunas de las cosas que dice, por ejemplo, de que el tiempo que pasa uno durmiendo, eso sí que está infravalorado, ¿entiendes? O que el ser dueño de tu tiempo es lo más importante de esta vida, pero bueno, son tantísimas cosas las que se me agolpan en la cabeza que lo único que te quiero comentar es como no escribo y vosotros sois escritores, ¿por qué guardafaro y no farero? Si creo que guardafaro no está recogido por el diccionario de la Real Academia, ¿no? Creo, no lo sé. Soy un profano y solamente pregunto, ¿no? Farero sí, pero guardafaro creo que no lo recoge el diccionario de la lengua, ¿no? Bueno, primero te voy a contestar a lo de dormir. Dormir, como dice el guardafaro, está infravalorado. Hay algo mejor que dormir, con lo bien que se está. Además, durmiendo uno puede elegir la historia que quiera. Durmiendo uno puede incluso elegir estar con quien quiera. ¿Y hay algo más maravilloso que eso? No lo hay, ¿no? Nada, seguro. Y en cuanto a guardafaros, pues mira, al principio, cuando empecé a escribirlo, pues empecé a documentarme sobre fareros, sobre la historia de los faros, de construcción de los faros. Los faros se remontan, pues imagínate, el faro de Alejandría, los egipcios ya tenían faros, ¿no? Y di con una entrevista a un farero español muy mayor que decía que le gustaba que le llamaran farero, que él era un guardafaros. Aquella palabra me gustó, no comprobé si efectivamente estaba recogida por el diccionario de la Real Academia o no, pero me dio igual, me pareció oportuno utilizarla y ahí se quedó. Muy bien. Antes de que se me olvide. Ay, perdón, no. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Igualmente, Antonio, felicitarte. Me ha encantado el libro y me encanta sobre todo porque es un libro que te sorprende, ¿no? Me gusta mucho. Igual hace ya algunos años leímos también un libro de Lola que hablaba también de un pueblo y de su pueblo y de sus interioridades. También me gusta este tipo de narrativa, ¿no? Y yo te quería hacer algunas preguntas, ¿no? Porque hay cosas que me han sorprendido, como por ejemplo el tema del perro. El tema del perro es maravilloso. O sea, el hilo conductor, cuando te das cuenta qué ha pasado con el perro, pues es magnífico, ¿no? Pero yo lo que quería es una cosa que no he comprendido bien, porque claro, la trama gira en una serie de hechos, que es la pérdida del hermano y la relación que tiene con la madre, ¿no? Con el padre primero y con la madre. Y en la página 219 hay una cosa que no entiendo bien, ¿no? Porque él parece, en la voz del barquero, cuando en realidad el libro tiene muchos personajes. Tú dices que tiene un personaje, pero tiene un montón de personajes. Lo que pasa es que hay un sujeto y muchos objetos. Y uno de los objetos clave es esa semilla de limón que termina creciendo en la tumba, ¿no? Entonces, cuando tú pones en la voz del barquero, en la página 219, que habla el barquero de que va a recoger los limones, eso es como una especie de reconciliación. O sea, se reconcilia con el padre, porque parece que al final con la madre queda ese rencor, por lo menos la madre en la voz sí lo manifiesta, y el padre parece que le está diciendo en ese capítulo que hay una especie de acercamiento. No lo sé, es que me ha quedado esa duda, ¿no? Porque no sé qué quiere expresar con este texto tan cortito. Bueno, la página 219 en efecto es un simple párrafo, la voz del barquero, que es una nota que el barquero le da a su hijo para que le llevara
limones porque le había estado vacilando durante toda la vida, que le había estado pidiendo limones, y al final el hombre pues ve que se va a morir solo y le dice, bueno, pues vamos a llevarle limones, ¿no? Que menos, ¿no? Pues no tiene nada que ver con el padre. El barquero ignora toda la historia del farero con su padre. O sea, es una nota del barquero a su hijo, pues un poco, pues está apenado por la muerte del que al final se convirtió en un amigo de toda la vida, y para hacerle un homenaje o para reconciliarse con él porque le había estado, pues eso, vacilando durante toda la vida, que no le llevaba limones, al final dice, bueno, llévale los limones, que al menos antes de morir desayune su cerito con un chorrito de limón. Y en cuanto al perro, el perro que es no perro, pues hay dos razones ahí. Primero, uno no puede sostener un perro durante 60 años al lado de un hombre. Eso es imposible. Pero por otro lado, había que decir de alguna manera, y eso lo dice el barquero, tiene que dejar claro al lector que ese hombre no está bien de la cabeza, que le habla a un perro inexistente. Esas son las dos razones del perro no perro. Que por cierto, que hay quien no me perdona que haya matado al perro. Eso pasa a menudo en la literatura. Uno puede narrar un exterminio de 2 millones de judíos, pero no puede matar a un perro porque a la gente le sienta muy mal. Eso que, no creo que haya nadie que quiera a los perros más que yo, pero en la literatura sí que mato perros de vez en cuando. ¿Qué más? Yo iba a comentar antes porque se me pasó. Hemos hablado del ojo de la ballena, pero bueno, los ojos están muy presentes desde el principio, ¿no? Porque lo primero que sale es el ojo muerto, ¿no? Y después me llamó la atención que también lo cuenta como su primer recuerdo son los ojos de la mariposa, como unos ojos terroríficos, ¿no? Entonces a mí eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa mirada que a él le resulta, la asusta, ¿no? Tanto la mirada del ojo muerto como la mirada de la mariposa a él le sobrecoge, ¿no? Después, otra cosa que me ha resultado también, pues claro, uno siempre se pone del lado del guardafaro, ¿no? Vamos a decirle guardafaro de en adelante, ¿no? Pero realmente tiene algunos gestos que son tremendos, o sea, son espeluznantes. Y estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Cuando él hace la reconstrucción del cementerio y crucifica a los lagartos, ¿no? Ese qué significado tiene, porque después enseguida también lo puse en relación, que seguramente a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando le mete el dedo al padre en la nariz y luego lo saca, hace una cruz sobre su pecho, ¿no? Ese gesto de la cruz a mí me resultó también muy llamativo, ¿no? Entonces, no sé por qué relacionar las dos cosas, ¿no? Esas cruces cuando él es una persona que tiene que ser lo contrario a lo religioso, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, creas un personaje para mí tan real, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, uno tiende a ponerse de parte siempre de ese protagonista, ¿no? Pero tú lo haces un protagonista absolutamente humano y con algunos gestos que son tremendos. A mí lo de los lagartos, y bueno, y la presencia de los lagartos que también tiene ahí su protagonismo, ¿no? Esa corte verde que se va extendiendo y que le hace esa compañía, ¿no? Pero te quería comentar sobre todo eso, ¿no? Lo de la parte de esos ojos que para él le resultan tan aterradores y el gesto de esas cruces, ¿no? No sé si tienen algún significado. Bueno, para empezar, yo cuando yo escribo un significante, normalmente es simplemente eso, un significante. No tiene por qué ser un significado. Cuando yo digo la palabra paloma, eso es solamente una paloma. No tiene por qué ser el símbolo de la paz. Eso es un trabajo que tiene que hacer cada lector. Entonces yo no concibo la literatura en general, ni la narrativa, ni la poesía, ni nada, como un jeroglífico en el que hay que ir descifrando cosas. Cuando yo describo un ojo de cristal, lo que estoy es haciendo una invitación para que el lector saque sus propias conclusiones. Pero no forzosamente tengo yo que tener la mía, que a lo mejor la tengo, pero a lo mejor no. Y en cuanto a la construcción del personaje,
es muy fácil encontrar en la mala literatura un personaje que sea muy bueno o muy malo. Es lo más fácil de hacer. Pero todos hacemos cosas maravillosas y cosas horribles cuando no nos ve nadie. O hemos hecho cosas horribles en el pasado que no haríamos ahora, o al revés. Entonces, para que un personaje sea creíble, tiene que hacer las cosas más ignominiosas y las más nobles. Y yo, en general, en todos mis personajes intento que haya estos matices para hacerlos humanos, ¿no? Y si no, no serían creíbles. Los que escribís, esto es de primero de clase de escritura. Volviendo a lo que estás diciendo de hacer los personajes redondos, no hemos hablado del humor que hay en la novela, que en medio de esa tragedia y en medio de esos hechos, como contaba Elena, ¿no? No sé, tan horribles que hace el farero, hay capítulos que para partirse, vamos, yo me he reído mucho. Por ejemplo, el que más, cuando aparece el empleado de la editorial con la super enciclopedia y el pobre todo lo que le pasa, y luego dejas caer muchas frases así, los lagartos, volviendo a los lagartos, que los diablillos subalternos. Me encanta esa definición del lagarto, porque te lo imaginas eso, completamente. La superficie de la isla sería toda en movimiento, ¿no? Toda verde con la roca. Y ellos, los de cementerio, cuando tú los crucificas, como antes he comentado Elena, yo le di un valor. Te lo quería preguntar, era una de las cosas que tenía en la cabeza. ¿Le está dando más valor al lagarto al crucificarlo? A lo mejor me estoy metiendo en cosas que ni pensaste, pero ¿le da más valor al lagarto al crucificarlo? ¿Lo humaniza, lo eleva al ponerlo como un Cristo? ¿O es que él lo entiende como...? No. No. O sea, es que yo lo vi así. La crucifixión de los lagartos es un homenaje a la gente que él realmente respeta y para los que trabaja, que son los marineros muertos. Él quiere hacer las cosas bien y quiere que su cementerio sea un cementerio de verdad. Y se lo trabaja desde el principio, lo limpia, lo corta, hace las cruces, las clava, y para que las cruces sean más realistas, luego coge los lagartos, que no son más que comida, y los crucifica para no tiene otra cosa, coge lo que tiene a mano, que es el lagarto, para que haya un Cristo. Pero yo ahí lo vi como que lo dignificaba. Bueno, eso con respecto al humor, que muy bien, que lo utilizas muy bien entre todos. El respeto que le tenía al árbol de las novias, que si una de Levante y la otra de Poniente, no se fuera a enfadar. En fin, otra cosa destacar. Bueno, en cuanto al humor, Reyes, yo soy de Cádiz, ¿qué quiere que te diga? Es que no hay... A ver, al revés, yo me tengo que contener. Muchas veces me tengo que contener. Estoy escribiendo un dramón y se me ocurre un chiste y me digo, no, lo escribo, pero luego vienes con las tijeras. ¿Te lo has pasado bien? Vale, pues a esto fuera. Entonces, para mí el humor es un ingrediente fundamental. Sobre todo cuando uno escribe un drama potente. Es como la gota o como la pizca de sal que uno le echa a una masa pastelera para hacer una tarta, porque realza el sabor dulce. O al revés, ¿no? La gota de amargo que uno le echa a un refresco para hacer no sé. Yo creo que el humor realza la tragedia y al revés. Esto se ha explorado y se ha investigado mucho en literatura desde tiempos inmemoriales. Pero en mi caso yo me tengo que contener un poco porque peco de excesivo. Y de hecho, uno de los trabajos que hago es de corrector y de editing para narradores. Tengo clientes, escritores que me mandan sus novelas y tengo que hacerles un informe de lectura y a menudo tengo que explicarle que una novela o un relato no es un monólogo como hay en la tele en el que uno sale a contar chistes, ¿no? Que el humor, en narrativa, es un arma de doble filo porque enseguida se retuerce contra uno y puede hacer más daño que beneficio. Entonces, el humor hay que medirlo muy bien
Y hay sobre todo que manejarlo con mucha elegancia y con mucha ironía. Y te digo que seguramente, ahora no lo recuerdo, pero seguramente en los manuscritos originales de Bajamar y de mis otras novelas hay muchos más pasajes humorísticos que luego he venido con la tijera y he ido eliminando. Pero yo no creo, sin embargo, yo no creo que el humor mate a la poesía, ¿no? A muchos narradores, yo se lo escuché creo que a Fernando Aramburu en una entrevista en Página 2, en su último libro decía que no había humor porque el humor mata a la poesía. Yo no estoy de acuerdo con eso. La poesía si está bien establecida no la mata el humor. Pero claro, el humor hay que dosificarlo. Hay que tener mucho cuidado. De todos los ingredientes es el más peligroso. Enseguida se inflama y te puedes quemar. Antonio, ¿me oyes? Yo soy Isidoro. Como decía Rodrigo, yo soy también normal. O sea, yo solo leo, no, no escribo. Perdona, decía, ¿sí? Bolaño eso que decía Mauricio, eso que dijo de que lo normal es leer y no escribir, pero decía más, que lo elegante es leer y que escribir es de masoquistas. Y es verdad. Venga, sigue, perdona que te haya interrumpido. No. Te iba a decir que me ha encantado la declaración de intenciones que comentabas antes, que es el inicio del relato, ¿no? Pues esto de la página 29, que ya te deja claro cuál es más o menos la intención de ese hombre. Después los personajes que aparecen un montón, bueno, el barquero con la sorna que tiene, así casi en plan gallego, ¿no? De llevando a uno y a otro y dejándonos que pasen las cosas, ¿no? Y este hombre con la enciclopedia, por ejemplo, o del nodo, y el otro diciendo, bueno, ya veréis cuando ve al farero. Y bueno, los alcaldes de mala muerte que van pasando, ¿no? Y con sus buenas intenciones, sus cartas, sus escritos y tal, ¿no? Por curiosidad, te quería preguntar una cosa. Hay muchas cosas científicas mezcladas ahí y no sé si es adrede o no. O sea, bueno, aparte de las probabilidades y tal, hay física cuántica, hay esa vaca, es casi la vaca de Schrödinger, que podría estar muerta o no estar muerta porque nadie ha visto. Y existe ahí, está en los dos estados, ¿no? Hay agujeros negros, hay mucha simetría, hay fractales, y mencionas varias veces los fractales. No sé si pretendidamente o no, pero después hay unas historias de unos marineros que el padre, el hijo y el nieto, todos mueren en el mismo día, en distintas circunstancias, y esos son fractales, o sea, fractales en el tiempo, o sea, son estructuras que se repiten, pero en vez de, geométricamente, ¿no? En vez de aumentar la resolución, pues cuando va cambiando el tiempo, ¿no? No sé si eso lo has hecho queriendo o no. Bueno, a ver, ya lo he explicado antes, que las cosas van viniendo. Muchas veces yo me considero casi que vas transcribiendo en un papel las ideas que van viniendo, pero no hay nada buscado. Pero este libro tiene mucho de mí, ya, no solamente el personaje que tiene mucho de mí, que tiene mucho, sino el libro como constructo tiene mucho de mí también. Y estos pasajes, que yo, la verdad es que no me había dado ni cuenta de que haya metido muchas historias científicas, pero bueno, no sé si muchas. Mi bagaje cultural van saliendo pero esto me ha recordado, mientras estabas hablando, me ha acordado de que la enciclopedia, que es un personaje también, ¿no? Que es un objeto personaje, la enciclopedia esa existe de verdad. Y cuando estuve documentándome, pues descubrí que había un ejemplar aquí en Mallorca. Estaba en una biblioteca de Palma. En los archivos de la biblioteca, no está expuesta al público porque es una enciclopedia antigua del siglo XIX. Y llamé para pedir permiso para consultarla, y me lo dieron, y fui allí al sótano, me dieron unos guantes blancos, me preguntaron qué tomo quería consultar, dije que el tomo 10, que es donde venía la ballena, así que me sacaron el tomo 10, tenga cuidado, no sé qué, puedo hacer fotos si quiere, y todos los textos que salen en uno de los documentos, que están en extractos de ese capítulo, son reales,
fotografiados y transcritos. Y el último, el pequeño grabado, el pequeño aguafuerte de la ballena varada que está después de la palabra fin, Sí. es una fotografía que le hice con el móvil a la ilustración de la entrada de la palabra ballena en el capítulo 10, creo que es el 10, de esta enciclopedia. O sea que todo lo que es científico está bastante contrastado, bastante documentado, pero es natural, no está nada buscado y pertenece a mi limitadísimo bagaje cultural. No creo que sea tan limitado. Gracias. Bueno, yo no ¿qué sé si hacemos? tenéis Son las alguna 10. pregunta más porque... Una pregunta venga. que no tiene que ver con esta novela específicamente. Por lo que me ha parecido oírte, tú eres un escritor de relatos cortos, de novela corta, que tiene más de 100, ¿no? Y 5 novelas escritas, ¿no? Y como has dicho, eres un escritor brújula. Las novelas que han surgido de alguna idea o de un esto, y como eres un escritor brújula, lo mismo hubieran terminado en un relato y hay 5 que han terminado en una novela. ¿O las novelas han salido ya específicamente porque tú has pensado escribir una novela? No. Todas las novelas que han salido por, no diré por casualidad, pero por escritor brújula, ¿no? Sí, a veces he tardado años en darme cuenta de que estaba escribiendo una novela. Y me he dado cuenta de que estaba escribiendo una novela cuando y veía que aquello daba más de sí. De todas maneras, yo no puedo terminar una novela y planificar la siguiente. Yo no funciono así. Yo escribo cada día o no, o hay semanas enteras que no escribo nada, me gusta. Y voy escribiendo textos cortos, textos más largos, algunos acaban en novela porque se van ampliando, algunos se quedan en el cajón como relatos y otros acaban en la papelera. Un día entero pues no sirve para nada y acabo desechándolo. Pero tengo un disco duro con muchísimos documentos que a veces pues recupero y miro a ver lo que se puede hacer con ellos y bueno, tengo la suerte de que uno de ellos se han convertido en novelas. Por cierto, está por ahí se ha ido, ¿no? ¿Cómo se llama Sergio? Sergio, El bueno, librero. sí, Sergio. pues ahora Vale. mismo no está por ahí. Os iba a enseñar esto. Estoy. Esta es la que ha salido ahora, este anuncio de este año, y a pesar de que se haya publicado después de Bajamares, fue escrita antes de Bajamares. Pero tenéis material del año 2012 o por ahí, ¿no? Que he recuperado y he reciclado para esta novela. Esta novela sí se puede decir que es un recopilatorio de relatos, pero algunos de ellos han sido escritos aparte sin la intención de meterlos en la novela y que una vez que tenía la idea clara de la novela han sido reciclados para que tuvieran cabida en una obra global con un significado global y que no pareciera un recopilatorio de relatos. Bueno, pues si os parece, vamos, sobre todo para no abusar ni de Antonio ni de Sergio, que el pobre está ahí todavía en la librería, le va a coger el estado de alarma y lo demás allá, vamos. Entonces, si os parece, si no hay ninguna pregunta más por ahí, pues nada, le damos las gracias a Antonio otra vez. Nosotros esperamos que hayas tenido un rato agradable en nuestra tertulia. Ya sabes que estás invitado cuando tú quieras. Intentaremos también para la próxima temporada tener tus pájaros en el cielo de estaño. Y nada, que esperamos que hayas pasado un buen rato. Muchísimas gracias por este rato y esta novela y nada más. Si os parece, nos despedimos aquí, ¿no? Gracias y enhorabuena. Sí, gracias. Gracias, Antonio. Gracias, que vaya bien. Chao, chao. Yo os quiero dar las gracias a vosotros, que además he visto que tenéis un gusto exquisito, que tenéis programados también Velocidad de los Jardines de Loitizón y Dicen los síntomas de Bárbara Blasco, son los dos buenos amigos míos
y son dos grandísimos escritores y dos grandísimos libros. Así que estar entre ellos y que hayáis pensado en mí y en mi Bajamares es un privilegio, os lo agradezco. Es una pena que no hayamos podido hacerlo en persona, pero ahí lo dejamos. Yo encantado de venir a Sevilla a echar un rato con vosotros. Me lo he pasado muy bien. Con toda humildad os doy las gracias y nada, enhorabuena porque tenéis un grupo maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Buenas Hasta luego, noches. Conchi. Besos. Adiós. Nos desconectamos. Sí.